Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre el manejo del dolor, cómo se puede hacer desde un punto de vista natural y esto puede ser combinado con medicamentos alopáticos o tradicionales. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Aunque el dolor se considera algo subjetivo, es decir, aunque hay escalas para medirlo, no es algo que se pueda tener con certeza la cantidad exacta de dolor que pueda tener una persona a otra. Todos en algún momento hemos tenido un dolor, bien sea agudo o crónico. Agudo como puede ser un dolor de cabeza puntual o crónico como puede ser un dolor tipo articular, en una artritis, en una artrosis o personas con fibromialgia. Ahora, ¿cuáles son los manejos que se le pueden dar a ese dolor? En medicina tradicional o alopática, normalmente se cuentan con la primera escala del dolor, que yo creo que a todo el mundo de pronto que con un dolor le han formulado el típico o muy común acetaminofén. ¿Y por qué se hace esto? Porque es el primer eslabón o manejo tradicional en la escala del dolor. Se suele utilizar cuando son dolores leves o normalmente en tratamientos crónicos por ser a largo plazo el que menos efectos adversos suele dar, o suelen también ser medicamentos tipo AINES como diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, entre otros, bien sea inyectables u orales. Ahora que si ya se trata de un dolor muy fuerte, suelen haber medicamentos ya también dentro de la escala del dolor que se manejan para dolores de este tipo, como pueden ser medicamentos tipo tramadol o incluso medicamentos derivados de la morfina o la misma morfina cuando ya son dolores supremamente fuertes y que de pronto el beneficio supera al potencial riesgo que puede llegar a tener dar este tipo de medicamentos. Pero también todos sabemos que estos medicamentos alopáticos o tradicionales se acompañan muchas veces de efectos adversos o tienen múltiples contraindicaciones. Ahora, los problemas que traen este tipo de medicamentos alopáticos o tradicionales pueden ir desde pequeñas dispepsias, es decir, molestias digestivas, mareos, dolores de cabeza, entre otros, e incluso problemas crónicos o graves como pueden ser un daño renal, una insuficiencia hepática o incluso daños o problemas a nivel cardiovascular. Por eso en personas hipertensas se tienen ciertas restricciones con algunos tipos de analgésico, sobre todo con dosis muy altas o prolongadas en el tiempo. Y bueno, aquí es donde podemos entrar nosotros con la parte natural. Para el manejo de dolor también con la parte natural contamos con múltiples tipos de medicamentos. Y no quiero decir que una sea mejor que la otra. Es mejor individualizar a la persona porque con muchas ocasiones podemos tratar a las personas con medicamentos de tipo natural, otras es mejor hacer una combinación buscando reducir las dosis de los medicamentos tradicionales o alopáticos o el tratamiento en el tiempo, es decir, reducir la cantidad de medicamentos que se le da a esa persona. Y esto pues tiene múltiples beneficios porque los medicamentos normalmente naturales tienen menos efectos adversos y se pueden dar incluso combinados entre ellos. Los más comunes son los que utilizamos en homeopatía. La homeopatía lo que trata es de dar una especie de energía para que nuestro propio cuerpo reaccione y provoque un alivio, normalmente como estamos hablando ahora, de ese dolor. Porque como estamos viendo en los medicamentos,
alopáticos o tradicionales normalmente son antiinflamatorios, es decir, van contra la inflamación. Estamos hablando, si ponemos algún ejemplo de un naproxeno, un ibuprofeno, del mismo diclofenaco, son muy buenos antiinflamatorios, pero son es decir, van contra esa inflamación. Mientras que en la homeopatía lo que trata es de provocar una reacción a nivel de nuestro propio cuerpo que se encargue de una manera más fisiológica o natural de solucionar ese dolor. Y usamos medicamentos como pueden ser la arnica montana, el alba, perdón, el rustoxicodendrón. Hay múltiples medicamentos dentro de la homeopatía que se caracteriza porque debemos individualizar más a esa persona. Es decir, la homeopatía debe ser muy individualizada desde el punto de vista que mientras un acetaminofén puede servir casi para cualquier dolor o se da para cualquier dolor, en la homopatía solemos clasificar a la persona. Por ejemplo, si ese dolor da más en movimiento, si da más en reposo, si la persona se acompaña de algún tipo de angustia, de estrés, de ansiedad. Entonces se suele individualizar más a la persona y por eso también suele tener muy buen efecto. Y esto no quiere decir que si damos homopatía tenemos que quitar los medicamentos tradicionales. Como les comenté muchas veces, se trata de complementarlos. Y esa es la idea, en el caso mío como médico integrativo, es decir, que integra tanto la medicina tradicional como con la medicina naturista o homeopática, siempre trato de hacer eso, de tener en cuenta los dos mundos para dar una mejor calidad de vida o respuesta a las necesidades de la persona. También tenemos en la medicina natural lo que son los fitoterapéuticos, que son muy comúnmente utilizados también. Y estos medicamentos no son más que derivados de plantas medicinales. Estas plantas, bien sea extractos, tinturas, etcétera, que se dan a la persona muchas veces en combinación de varias plantas, se pueden dar para aliviar también determinados tipos de dolores. Entonces tenemos dentro de los derivados fitoterapéuticos plantas o derivados medicinales que sirven mucho, por ejemplo, para un dolor de cabeza, otros sirven para dolores articulares, otros sirven para dolores agudos, otros sirven para dolores crónicos. Dentro de un ejemplo, podemos decir que el arpagofitón es un derivado de una planta que nos puede, incluso tiene una potencia similar al ibuprofeno y funciona como muy buen antiinflamatorio en determinado tipo de enfermedades. Entonces, podemos beneficiarnos de este tipo de medicamentos fitoterapéuticos sin que haya los efectos adversos que normalmente les mencionaba de los medicamentos tradicionales. Otro ejemplo muy común y que se utiliza mucho, por ejemplo, en la artritis, es el cúrcuma e incluso la CBD, que es un derivado del cannabis, se utiliza mucho en lo que son dolores neuropáticos o incluso en dolores crónicos y fuertes como pueden ser los de la fibromialgia. Y también tenemos otro tipo de medicamentos en la medicina natural que es la medicina ortomolecular, que utiliza dosis altas de minerales, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, entre otros, buscando el equilibrio a nivel del organismo, porque muchas veces nuestro organismo, al ser un conjunto de muchas funciones químicas y enzimáticas, hay deficiencias, por ejemplo, de alguna enzima que de pronto necesite para funcionar más zinc o más magnesio o incluso la dosis altas de vitamina C para estimular, por ejemplo, lo que son las defensas. Pero si vamos a lo que es dolor, tenemos también compuestos que nos sirven muy bien para manejos de dolores, bien sea agudos o crónicos. Y ponemos un ejemplo que es la MSM, un potente antiinflamatorio que se suele utilizar muchas veces por vía intravenosa para el manejo de lo que es la artritis, una enfermedad inflamatoria crónica. Y podemos poner muchos más ejemplos, el magnesio, incluso combinaciones con lo que es el complejo B, o incluso hacer
combinación con medicamentos, bien sea homeopáticos en lo que es terapias intravenosas o también lo que son medicamentos fitoterapéuticos como lo hemos estado mencionando. Pero es importante también que estos medicamentos naturales se receten con responsabilidad, debido a que de todas formas, no por el hecho de ser naturales, están libres de riesgos o de incluso de contraindicaciones. Y voy a poner un ejemplo muy claro, saliendo un poquito del dolor, pero que es un ejemplo muy válido. Mucha gente utiliza un fitoterapéutico que deben de conocer bastantes personas, que es la chancapiedra, muy utilizado para expulsión de cálculos renales y también a nivel de la vesícula, lo que se llama una colecistitis. Funciona muy bien expulsando cálculos. Pero ¿a qué me refiero que esto se debe manejar con responsabilidad? A que, por ejemplo, si tenemos un cálculo más grande que el conducto de la vesícula o más grande que los ureteres renales, obviamente el cálculo no va a caer por ahí. La chancapiedra efectivamente lo va a empujar para expulsión, pero ¿qué va a pasar? Que como es más grande que el conducto, lo que va a hacer es que se va a trancar ahí y va a provocar unos cólicos muy fuertes que incluso pueden conducir a la persona por urgencias. Entonces, los medicamentos fitoterapéuticos, homeopáticos u ortomoleculares deben utilizarse con mucha responsabilidad y preferiblemente de una persona que tenga experiencia en su uso. Esto es simplemente un ejemplo, pero ahora vamos a ver, les voy a poner otro ejemplo, utilizar el Hipericum, que es un medicamento que normalmente lo utilizamos en problemas del sistema nervioso, en dolores neuropáticos y que además se acompañen de algún tipo de ansiedad o incluso una depresión leve, no deben ser nunca acompañados de medicamentos que la persona de pronto pueda estar tomando para la depresión, como pueden ser los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina. Este tipo de medicamentos no combina muy bien con el Hipericum perforatum y no deben ser suministrados juntos. Entonces es necesario tener cierto conocimiento para poder hacer una combinación efectiva, y no solo efectiva, sino que no traiga problemas para la persona. Porque muchas veces, si la persona se autorreceta pensando que al ser un medicamento natural no va a tener ningún efecto adverso o incluso contraindicación. Hay casos en los que la persona puede tener una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, en los que hay que tener muchísima precaución, porque de todas formas son medicamentos naturales, sí, pero que pueden tener un metabolismo, bien sea a nivel del hígado o bien sea a nivel de los riñones, y esto podría incluso empeorar algún problema de base que la persona pudiera tener. Y es por eso que deben ser también utilizados con mucha responsabilidad. ¿Y cuál sería la conclusión de esto? Que perfectamente podríamos hacer una combinación entre la medicina alopática para el dolor y la medicina tradicional naturista para manejar diferentes tipos de dolores. Podemos poner un ejemplo, podemos manejar una migraña con los medicamentos tradicionales para la migraña, como pueden ser los AINES, que se pueden dar también en combinaciones con medicamentos para evitar las crisis a largo plazo. Y también podríamos dar un medicamento homopático, fitoterapéutico, incluso en terapias ortomoleculares también, para evitar o acortar estas crisis de migraña o para simplemente reducir las dosis de los medicamentos que se están dando para evitar los efectos adversos de estos. Y de esta forma acortar no solo la enfermedad en el tiempo, sino la intensidad de la misma. Esto sería cómo se podría hacer un manejo del dolor desde el punto de vista integrativo. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima revisión. Muchas gracias.